Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos aquí en Radio Uruguay, La Máquina de Pensar, en un día que realmente está lindo, realmente no hace tanto frío como habían dicho, o por lo menos yo no pasé tanto frío, y está muy linda la ciudad vieja, amigos. Hoy vamos a estar conversando, vamos a estar escuchando poesía, vamos a estar conversando doblemente de cine. Se cumplen 60 años de la película Psicosis, el clásico de Alfred Hitchcock, un clásico impresionante que tuvo una secuela muy larga y que bueno realmente conmovió y modificó la carrera exitosísima de Alfred Hitchcock. Realmente fue una sorpresa artística y bueno, hablaremos eso en Un Millón de Umbrales con Ricardo Ruiz allá, él está en Mar del Plata, pero hoy vamos a también hablar de teatro, vamos a hablar de cine, pero también los invito a escuchar poesía, ¿no? Ustedes saben, primero que nada, comienzo quieren las cosas. Javier Lasbar, ¿cómo le va? Está en control de emisión. Carolina Cuadro está en la puesta a punto, ¿cómo le va? Hechas todas las salvedades, los invito amigos a escuchar poesía. Vamos a oír un poeta uruguayo, Horacio Saubet. Él no vive acá, está en Estados Unidos, está dedicado a la investigación, es ensayista, pero también ha publicado poesía. Y bueno, este audio de Horacio Saubet nos llega a través del convenio que tenemos con la Casa de los Escritores del Uruguay y a través básicamente del poeta y narrador Juan de Marsilio, que es el hombre que está detrás de todo esto y está buscando audios de poetas para compartir aquí en La Máquina de Pensar. Así que en cuando pasa por la voz vamos a escuchar a Horacio Saubet. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Solamente una fotografía. Este que ves, engaño colorido, Sor Juana Inés de la Cruz. Es tarde ya. Tus ojos me interrogan desde la superficie del papel. Tus labios apretados y perfectos no me ofrecen siquiera una mínima sonrisa. Puedo contar con calma los lunares de tu rostro y hasta puedo imaginar una caricia que altere como la pequeña piedra en la superficie del agua, tu piel suave como el pétalo de una flor silvestre. Puedo amar tu imagen sin que te resistas. Puedo amar tu imagen sin que me resistas la mirada intensa, sin temor alguno a vulnerar tu calma, sin temor alguno a que mis ojos de lince te den miedo. Quiero amarte, compañera, y no me oyes. Te amo, compañera, y pareces no escucharme. La dulzura de tus ojos me confunde. La profundidad de tu mirada me intimida algo. ¿Cómo no adorar tu rostro perfecto como un lago? Pareces por momentos tratar de sonreírme, tiernamente aprisionada en el papel brillante. Mis ojos se equivocan. Mi alma te invoca en vano. No estás allí, mi amor. Solo es un bello engaño. Luna negra. Eva comme un rêve. Jacques Madeleine. Esa luna asciende morosamente sobre un mar calmo, mar oscuro y tenebroso y profundamente misterioso. Enorme en su apogeo, amenazante y nueva, opaca. Casi parece rechazar la limosna de luz que suele reflejar sumisamente. Opaca pero llena de matices. Luna nueva, agresiva.
luna capaz de alterar la profundidad del mar silencioso, quién sabe cómo. Luna ominosa, luna de aquelarre, luna mala, luna de tormenta. Esa luna asciende perezosamente sobre un mar infinito, mar untuoso y extraño y absurdamente peligroso. Redonda en su plenitud, ominosa y llena de sombra, casi parece soslayar esa luz engañosa que prodiga comúnmente. Llena de sombra, pero harta de su oscuridad, luna sugerente, macabra, luna capaz de desatar horrorosos cataclismos, quién sabe cómo. Luna doliente, luna diabólica, luna catastrófica, luna de silencio. Suspendida sobre el horizonte negro, asciende con lentitud asombrosa. La noche es larga y su silencio incita al sueño lleno de enigmas. Luna solitaria, reina de la nada, se va yendo hasta el cielo estrellado. Su viaje no tiene propósito, no tiene rumbos nuevos. Vigila el silencio del sueño del hombre, presencia y ausencia al mismo tiempo. Regula meticulosamente los ciclos de la vida, luna incansable. El misterio de su luz invade los rincones más oscuros del ensueño. La bruma ha borrado el horizonte y el mar, también invisible, susurra con la calma de un gato mimoso. Es muy temprano aún y quedan algunos botes adormecidos sobre la costa. Otros han salido. Ciegos, preparan las redes que cobrarán en breve la codiciada pesca. En silencio absoluto, los pescadores hacen su trabajo, el mismo de todas las mañanas, monótono, duro, misterioso. Hay incertidumbre en la proa y el motor tose con frecuencia. Es viejo ese instrumento y cada día amenaza con muerte súbita. No hace frío. La bruma persiste, pero poco a poco el sol todo lo invade. Las gaviotas indican que habrá buena pesca. Los hombres sonríen de a poco, pero persisten en su laconismo. Se va aclarando la mañana y hacia estribor la playa lejana comienza a dibujarse. Las casas humildes de Punta del Diablo se divisan apenas. El pueblo comienza a despertar. El aullido de algún perro rompe el silencio y el ladrido persistente de otros anuncia el madrugar de quienes poco a poco poblarán las playas doradas, las calles pedregosas. Los artesanos amontonan sobre el balastro su mediocre oferta. Los cocineros van preparando salsas suntuosas, cortan hábilmente las carnes frías. Esperan ansiosos saber que abran la pasa de esas lanchas que ya emprenden el regreso y pronto, muy pronto, anclarán en la playa tristemente. Este era Horacio Chaubet y bueno, los datos que me llegan a través de Juan de Marsilio es que Horacio Chaubet nació en Montevideo en 1948, que es docente universitario y es ensayista y que reside en Estados Unidos desde el año 1967. Honestamente yo a Horacio Chaubet nunca lo leí, pero él ha publicado una vastísima obra de investigación literaria y en esa obra también ha intercalado su quehacer poético
México, y su libro más reciente es Luna de Aquelarre. Aquí escuchamos uno de los poemas de Luna de Aquelarre, precisamente el homónimo, que fue publicado en Montevideo en 2020, en este año, por la editorial La Nao. Así que era, amigos, Horacio Chaubet. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. No se vayan. Aquella noche espectral, tomando juntos en ese bar, supimos que no era hora de mentiras. Fuimos sinceros una vez, lo nuestro nunca fue amistad. Desesperado, par de desesperado, canto otra vez tu canción. La fragilidad del amor, el incendio, ángel de la ciudad en llamas, espero por ti. Porque es así la oscuridad, en la ciudad, uno encuentra santos, mártires y Biblia. Ya anoche en ese bar sellamos un pacto inmortal, conferencia secreta de rubios casi negros. Canto otra vez tu canción y siento la fragilidad del amor. El incendio, ángel de la ciudad en llamas, espero por ti, espero por ti, espero por ti. Este era Alberto Mandrake Wolf y los terapeutas de Desesperados. Es la canción que nos estaba brindando, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar. Muy bien, del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, acá hace un poco de frío. Me imagino que allá en Mar del Plata ya se nos adelantaron. Más o menos, ¿eh? Está lindo. Está lindo todavía. Es fresquito, pero no como para decir que hace un frío. Perfecto. Que no se puede estar bárbaro. No, está. La primavera vive y lucha, entonces. Sí, lucha, primavera. Sí, perfecto. Bueno, lo anuncié al comienzo del programa. Psicosis cumple 60 años de su estreno. Así es, se estrenó en junio, que ya pasamos unos meses más, en junio de 1960, el 16 de junio precisamente, en Nueva York. A los 6, 7 meses, en 1961, ni bien comenzado, llegó a España, a los países de Latinoamérica con algunas... ¿Sabes qué? No se está escuchando bien, ¿no? O sea, digo, si te estás moviendo, no te muevas. A ver, vamos a ver. Espérame que me ubique. Hay como una distorsión. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, estábamos diciendo eso, se estrenó hace 60 años. No. Y un año después se estrenaba en España, en Argentina, en Latinoamérica. No, Sí. vos sabés que, Ricardo, vos sabés que no se escucha bien. ¿Querés que te llamemos de nuevo? Hola. Vos sabés que se escucha como si hubiera una distorsión, qué raro. Te llamamos de nuevo, ¿está? ¿Te parece? A ver, sí. Dale. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con Ricardo Ruiz. Él es el hombre que lleva a cabo aquí en La Máquina de Pensar 1.000.000 de umbrales. Es el espacio dedicado a ciencia ficción, terror y fantasía. Hay que decir, yo no me canso de decirlo, que Ricardo Ruiz hace más de 25 años que dirige, lleva adelante una revista dedicada a Stephen King en Argentina, stephenking.com.ar. La revista se llama Insomnia y cada mes, desde hace 25 años, está sacando material en torno está sacando material en torno a esto. ¿Está ahí, Ricardo? Sí. ¿Ahora sí? Acá estamos, Pablo, ¿me escuchás ahora? Ahora te escucho perfecto.
Bueno, son los ecos de Alfred Hitchcock que siempre le pone suspenso. Sí, se ve que sí, es un efecto especial. Dale. Bueno, estábamos contando que hace 60 años se estrenó este clásico del suspenso, del terror, película que mítica, sí, la volví a ver ayer a ver cómo le había pasado el tiempo y realmente el suspenso, por más que uno conozca la historia, ya sea harto conocida, sigue generando el mismo resquemor, el mismo suspenso a cada minuto que lo hizo hace 60 años, y es una obra que merece la pena recordarla y repasar algunas de sus curiosidades. Ujú. Aparte hay un detalle, más que, digamos, la palabra resquemor, hay como una especie de desasosiego, ¿no? De incomodidad que tiene Norman Bates constantemente, ¿no? Sí, Norman Bates, el protagonista, a pesar de ser un asesino serial, es un personaje trágico. No lo vemos como algo como podemos ver a Aníbal Lecter o a cualquier otro protagonista de los slashers de los 80, ¿no? Que nos da rechazo. Nos genera un poco de pena, de temor, de varios sentimientos encontrados, ¿no? Este personaje magistralmente interpretado por Anthony Perkins. Anthony Perkins, sí. Bueno, esta obra yo decía antes de que fue un quiebre en la trayectoria de Hitchcock, ¿no? Y eso se ve en las biografías, las biopics de él, ¿no? O sea, él tuvo una gran crisis en cuanto a que el cine que venía haciendo no iba para ningún lado. La juventud en los años 60 estaba cambiando de gustos. Bueno, y aparte esto surge de algo totalmente inesperado. Él tenía pensado, antes de hacer esta película, filmar con Audrey Hepburn, una película en castellano, el título sería Sin fianza para la jueza. Pero bueno, Hepburn no aceptó que en su papel su personaje terminara estrangulada. Así que la Paramount le pidió a Hitchcock que modificara el guión. Hitchcock dijo que no, y se acordó de este guión basado en una novela de Robert Bloch, un gran autor de terror de esas décadas, ¿no? Del 50 a los 60, que ya había publicado esta novela, precisamente Psicosis. Y él tenía reservado este guión para su serie, ¿no? Para la serie Alfred Hitchcock Presenta. Ajá. Con lo cual hizo un cambio de planes, y como había muy poco presupuesto, decidió convertir esto en película, y había poco presupuesto, por eso también fue filmada en blanco y negro. Si bien hay rumores que dicen que se filmó en blanco y negro para no mostrar la sangre, pero lo cierto es que había muy poca plata. Y hay algo curioso, era tan poco la expectativa que tenía Paramount por esto, ¿no? Recordemos que todavía no había un cine de terror masivo, era una época difícil para arriesgarse con esto. Oye, perdón, y otra cosa, digamos, recordemos que el cine de terror en esa época estaba considerado de clase B, básicamente, ¿no? O sea, estaba en segunda división. Sí, totalmente, y muy marginal, y lo que llegaba a ser un poquito más comercial tenía un cierto toque, no sé si llamarlo bufonesco, ¿no? Pero no era algo, no era que diera tanto miedo. Estaba complicado hacer una película de terror, más con un asesino serial real, ¿no? De carne y hueso, y no un monstruo. Claro. Te decía que el arreglo de la Paramount, acordaron con Hitchcock de que él renunciaba a su salario como director, que en ese momento eran $250,000, a cambio de que Hitchcock se llevara un 60% de las ganancias, ¿sí? La película tiene un presupuesto de $810,000. ¿Sabes cuánto recaudó, Pablo? Ni idea. 50 millones. Es decir, Hitchcock después de esta película se hizo millonario. Se llevó el 60% de los 50 millones que recaudó la película. El peor negocio de la Paramount, ¿no? El peor acuerdo que hizo, y te habla la baja expectativa que tenía este proyecto directamente, ¿no? Claro. Ya venía muy mal barajado, y sin embargo es una obra maestra, ¿no? Como a veces estas obras maestras surgen sin pensarlo, ¿no? Sin tener expectativa. Hay un detalle, hay muchas cosas en torno a Psicosis, ¿no? Recuerdo una, por ejemplo, es que Hitchcock compró toda la edición de la novela de Robert Bloch, ¿no? Para que la gente no conociera el final. Sí, la novela tenemos que recordar que estaba basada en una historia real, que es la vida de Ed Gein. Mejor dicho, está basada en un personaje que fue el real, ¿no? Ed Gein fue un asesino serial que estaba en Wisconsin en los años 50, famoso por unos asesinatos muy macabros, por robar cuerpos femeninos, y que lo que se adapta en la película de Ed Gein es la gran presencia que tenía la figura materna en su vida. Esto se verá más reflejado después en una de las secuelas, en Psicosis 4, y en la serie también muy recomendable, Bates Motel, de hace unos años, que duró 4 temporadas,
donde se ve la juventud y la vida con su madre del personaje de Norman Bates, personaje que ha trascendido la película y la novela de Bloch, ¿no? Ujú. Como a veces hablamos de Hannibal Lecter, que también ha trascendido la obra original y casi que cobra entidad propia y tiene un mundo propio. En este caso, yo creo que podría hacerse un paralelo con Aníbal Lecter o con El silencio de los inocentes en este sentido. Ahora no sé si estás de acuerdo. Es tomar un género que aparentemente no está muy prestigiado intelectualmente y ponerle nivel artístico de primera, ¿no? O sea, en actuaciones, en dirección, en guión, ¿no? O sea, ponerle, demostrar que se puede hacer dentro del género de terror una gran obra. Sí, fue a su época lo que a la época quizás más moderna puede haber sido El silencio de los inocentes, que también marcó un quiebre, ¿no?, entre el cine de terror de los 80 y el cine de alto nivel. Y creo que Hitchcock logró este gran equilibrio entre un cine de autor y un cine que podía ser popular, ¿no? Esta película recaudó muchísimo y todo el mundo tenía que verla. Ayudó mucho el rol que tuvo Hitchcock en la promoción de la película, que, como bien vos decís, no solo él se iba a los cines, primero había mandado, dicen las leyendas, a comprar los ejemplares de la novela para que nadie viera el final, para que nadie viera de qué se tratara. Después también iba a las puertas de los cines, él se presentaba como la gran estrella de la película, y como la película, si bien tenía actores de renombre, ninguna era una estrella descollante, se trataba de una película de Hitchcock. Claro. No era la película de tal actor, no era una película de James Stewart cuando estaba James Stewart trabajando con él. De hecho, él decidió no poner a James Stewart actores que estuvieran relacionados más con rol no de galanes, pero de personas correctas, de personas que uno pudiera sospechar o dar un indicio de que sea un asesino. Y tenía también, se comenta que se le prohibía a la gente entrar a ver la película una vez que había empezado. Sí. Todo ese tipo de leyendas que precisamente aumentaron la leyenda de esta película y había que ir a verla, ¿no? Claro. Ese fue... evidentemente detrás de todo esto había un genio creativo en cómo planteó la película. De todas formas, yo creo que ni el propio Alfred Hitchcock habrá pensado cuando la hizo que iba a ser considerada una de las mejores películas de toda su carrera y que iba a ingresar dentro de las mejores películas, no sé, digamos, en todas las categorías, ¿no? Más allá del terror, ¿no? O sea, la escena de la ducha se ha hecho hasta el hartazgo, ¿no? Y el tema de que una película, que era popular y que estaba hecha por Hitchcock, en fin, metiera lo que pasó con con la escena de la ducha, ¿no? O sea, que dice que hay, ¿no? Había guiños a la Nouvelle Vague, a toda la vanguardia europea. Sí, todavía sigue habiendo, con respecto a esa noche, por ejemplo, hay un documental que analiza a través de 1 hora y media solamente la escena de la ducha, ¿no? Claro. Todos los detalles que hay ahí y todos los detalles que hay en esta película. Bueno, incluso hay una película, un biopic de hace unos años que protagonizó Anthony Hopkins, que hace el Hitchcock, y es prácticamente nos va contando cómo se filmó esta película y todos los detalles que hay. No solo lo que hay en la película, ¿no? Es una película que uno recuerda por todo lo que hay detrás y muchas de estas cosas son las que estamos comentando ahora. Se llegó a un extremo tan increíble porque aparte se considera emblemática, un tótem del cine mundial, sino que Gus Van Sant hizo una versión, Psicosis, que está casi copiada cuadro a cuadro. Sí, la película de Gus Van Sant, para mí, de todas las secuelas que hay de Psicosis o productos derivados, es lo peor. Incluso peor que por ahí, por ejemplo, que Psicosis 3, que no es tan buena, porque los actores se ve que no actúan, sino que están intentando copiar lo que se había visto. Es decir, ¿no? Para los que no la han visto, es una réplica de la película casi cuadro a cuadro, con lo cual no sé bien qué quisieron hacer y la volví a ver también y claro, después de ver la otra, ver la misma película con unos actores que están intentando hacer, no personajes, sino intentando imitar a los actores de la película anterior. Sí, es como copiar, como si fuéramos casi robóticamente, cuadro a cuadro, una cuestión, no sé, es rarísima. Obviamente tiene otra edición de sonido y lo otro que tiene color, ¿no? Sí, aparte tiene buenos actores, pero falla como producto, es preferible. Recomiendo ver cualquiera de las secuelas de Psicosis que por lo menos explotan el personaje, o vemos a Anthony Perkins de vuelta en el film de Norman Bates, más allá que sean películas ochenteras, pero son mucho más, por lo menos entretenidas que el otro que estamos viendo, que ya lo vimos y no hay ningún giro, nada distinto y ninguna otra cosa.
claro. Algo interesante con respecto a, bueno, Janet Leigh, que era la protagonista de la película, que también es una cosa arriesgada de esta película y de Hitchcock, es que la protagonista muere a los 45 minutos de la película. Eso es brillante, es brillante. Toda la primer parte de la película, si bien vemos otros personajes, se centra en la huida. Esta chica trabaja de secretaria en una empresa inmobiliaria de bienes raíces, va una persona, hace una compra a su patrón con $40.000 en efectivo y ella se va con la plata, ¿no? Y ahí es donde va en esa huida desesperada de una vida que lleva, que no la lleva a ningún lado, y bueno, ve que con esta plata tiene la oportunidad de escaparse, ¿no? Porque lo que hace es escaparse, y termina en este motel regenteado por Norman Bates y su madre, ¿no? Sí, es una película partida al medio, es impresionante, ¿no? O sea, claro, y aparte, claro, ahí también es como una especie de transición entre lo que era el cine de la narrativa hollywoodense más clásica, ¿no? Que Hitchcock es uno de los más importantes en ese sentido, donde todo acumula hacia un personaje. Cuando vemos al protagonista sabemos que le va a pasar 1000 cosas, pero que va a durar 90 minutos. No se puede morir el protagonista, claro. Por 40. Eso pensamos que va a sobrevivir. Cuando pensamos, no, se pensaba en la época cuando veía la película, ¿no? Claro. Uno ya la ve, ya sabe que se muere, pero pensaban que iba a pasar esa escena, que le iban a encontrar herida, algo. No, se muere. Entonces decimos, ¿qué empieza ahora? Empieza otra película que, sin embargo, es la misma. Empieza a cambiar, empieza a repartirse el protagonismo entre Norman Bates, entre la hermana de la protagonista, entre el amante, entre el sheriff, ¿no? Cada uno empieza a tener su pequeño papel en este rompecabezas que se empieza a armar y ya pasa a ser una película ya un thriller y terror, dejando de lado todo lo de Janet Leigh, pero lo del personaje de Janet Leigh es fundamental para lo que viene después. Uh-huh. Bueno, yo te desafío también a, digamos, no tiene nada que ver, pero hay una película de Orson Welles que se llama Set de Mal, que también creo que está en Netflix, ¿no? Set de Mal, donde la protagonista es secuestrada, la llevan a un motel, está Dennis Weaver, y que es un flaquito que titubea, tartamudea y que usa la misma ropa que usa Norman Bates. Esa película de Orson Welles fue hecha antes. Es sorprendente. Mira, no la tenía y ya mismo la anoto para no. Miralo, porque es un gran policial de Orson Welles, y a mí siempre me llamó la atención muchísimo que tiene una escena larguísima de unos 15 minutos y donde, bueno, está esto que estamos viendo ahora, pero es previa, ¿no? Sí. Uh-huh. Hay un dato curioso también. Bueno, Janet Leigh es en la vida real la madre de Jamie Lee Curtis, uh-huh, que en los 80 sería también una de las reinas del grito por ser también perseguida por un asesino en Halloween, ¿no? En Noche de Brujas. En Halloween, claro, Jamie Lee Curtis. Sí. Ahí tenemos una relación entre madre e hija siendo perseguidas por asesinos con cuchilla, precisamente el mismo elemento. Sí. Bueno, y Norman Bates, iba a decir Anthony Perkins, que fue lanzado con esa película, y él lo dice en un documental que tuvo que firmar 2 veces más a hacer de Norman Bates para que le permitieran dirigir, que es lo que quería él, dirigir una película, ¿no? Claro, él dirige la tercera, uh-huh, es guionista y dirige la tercera película. Después participaría en una cuarta, bueno, después él fallecería, su viuda moriría trágicamente en uno de los aviones de las Torres Gemelas, en los aviones secuestrados en las Torres Gemelas en 2001, así que una vida bastante trágica por eso. Otro dato de color de la película, estábamos hablando de esto, de esconder que la protagonista se iba a morir pronto, ¿no? Otra cosa que hizo Hitchcock, porque a ver, nosotros ahora sabemos que es Norman Bates, pero eso lo descubrimos al final de la película, en el último minuto, en los últimos minutos, mejor dicho. Pensamos que es la madre. Obvio. Bueno, él anunció que Helen Hayes, que era una actriz de la época, iba a hacer el papel de la madre de Norman Bates, y hasta en las filmaciones, por si salían fotos de prensa, lo que fuera, ponía una silla con el personaje, ¿no? Como que si ahí se iba a sentar. Entonces estaba el rumor de que el personaje era real, de que en algún momento, aunque sea un minuto en la película, íbamos a ver a esta actriz interpretando a la madre, para no revelar el gran secreto de la película, ¿no? Claro. Otra genialidad de Hitchcock. Uh-huh. Otra genialidad de Hitchcock, y atención, que el tema de la múltiple personalidad después sería un filón que se agotaría hasta el cansancio. Bueno, toda esta película ha sido muchas veces copiada y explotada en ese sentido. Y también esto, no solo esto de la relación del personaje con la madre, ¿no? Es algo que lo hemos visto en una película de la época, que creo que la posterior, cuando hablamos de La Residencia, de
Chicho Ibáñez Serrador, también tenemos esta relación de los crímenes, ¿no? Y esta relación problemática con la madre de uno de los protagonistas de la película. Ujú, ujú. Y el tema sobre todo de lo que es el motel y la casa donde vive Norman Bates, bueno, hay toda una serie de análisis. Es una de las películas más estudiadas de todos los tiempos, ¿no? Claro, el motel, si bien se basaron en un motel real, está construido en los estudios de la Universal. Solamente las dos fachadas que se ven a lo largo de mejor dicho, de toda la saga de películas, porque en las 4 aparece el motel. O sea que por dentro no tiene nada, los interiores sí están filmados ya en estudios, pero también genera esa relación de que el motel, del mejor dicho, la casa que está pegada al motel nos da esa sensación de casa embrujada, ¿no? Justo en una semana donde en su columna Ramiro Sanchís va a hablar de mansiones embrujadas, de Sí. que ya recordamos, pero uno ve la casa ya da miedo, la casa ya da miedo, y a pesar de que no hay fantasmas, ¿no? Pero es como que no podemos separar los asesinatos de Norman Bates de esa casa, ¿no? Esa casa ya la vemos, incluso en Psicosis 2, cuando comienza la película que él llega, después de ser liberado del psiquiátrico, digamos, a esa casa, ya la imagen imponente de esa casa en la colina, en un lugar casi abandonado, podríamos decir, ya da miedo, ¿no? Sí, poner una sí. figura icónica Sí. en Es algo del como cine mansión de embrujada, Hitchcock ¿no? que es tener muy claro. Hitchcock tenía que él filmaba más que personajes, parece que filmaba objetos y espacios, ¿no? O sea, los personajes se mueven en torno a esos objetos, en torno o dentro de los espacios, pero le daba mucha importancia a eso, ¿no? Y en Psicosis 2 es muy digna esa película también, atención, ¿eh? Sí. La segunda película es muy interesante, tiene un giro de guión bastante bueno. Para el cine que se hacía en los 80, tiene un nivel por encima de la media. Uh-huh. Hay un detalle que a mí me llamó la atención de Psicosis, que ya te digo, la volví a ver ayer, y por ahí que me conoces un poco más, me podés ilustrar. A mí me da la sensación de mucha decadencia en la película, es decir, una decadencia, como decir, en la sociedad americana, ¿no? No veo glamour, no. Veo esta chica que huye con el dinero, que va a una venta de autos donde también el que atiende es medio decadente, los policías son como decadentes, no se ven personajes así. Tenía un amante, el amante, vamos a ver que termina casándose con la hermana. Bueno, hay todo un clima feo, digamos. Sí. Bueno, en parte porque al principio tenía como una estética televisiva, ¿no? Y era, claro. Reitero, el glamour de la narrativa hollywoodense versus lo que se venía, ¿no? La vulgarización de la televisión. Pero ahí Hitchcock, yo no sé si lo hace pensando, sin pensar, por esas cosas geniales, no sé si se piensan tanto, está diciendo que prácticamente él venía de hacer su película Intriga Internacional, North by Northwest, que es una gran película a la antigua usanza, ¿no? A la antigua narrativa, ¿no? Digamos, con Cary Grant nada menos. Y aquí lo que hace es es decir que bueno, que el cine ya, el glamour, ¿no? Que va a ser, ahora se viene la vulgarización, ¿no? Viene la popular, ¿no? Él quiere buscar, digamos, los gustos masivos están cambiando, el sistema, porque en realidad el sistema de estrellas se iba a cambiar, en los años 60 iba directamente a naufragar, ¿no? En un par de años eso desapareció, digamos, ¿no? Y aparecieron todos los jóvenes directores, en fin. Entonces parece como que en esa película concentrara todo, ¿no? El modelo de película que se parte a la mitad, ¿no? Y lo que estás diciendo vos también, ¿no? La idea de algo todo muy vulgar, ¿no? Hay una cuestión, ¿no? Es el anti-glamour, ¿no? Claro, ahí justo dijiste algo, todo esto dijiste algo televisivo, precisamente fue filmada con equipos de televisión de esta poca fe que le tenían y el poco presupuesto que contaron. Así que suma eso, ¿no? De este look televisivo, de esta apariencia. Pero sí, es algo que me llamó la atención. Es como una película realmente que no hay esperanza en ningún momento, nada, para ninguno de los personajes, ni para la plata. La plata termina en el fondo del lago, con el auto, con los cadáveres. El que no termina muerto es un psiquiátrico. O sea, es complicado no solo para Norman Bates, sino para todos los que están por ahí dando vueltas. Sí. Ya no iba a ser más, digamos, películas, digamos, a partir de la siguiente Psicosis es Los pájaros, ¿no? Que ahí también hay, si se quiere, también una cuestión, una experiencia, ¿no? Toda una experimentación. Él está realmente cambiando
su forma de filmar. Es impresionante también otro detalle, Ricardo, que y eso se ve en la película de, creo que fue, sí, la de Anthony Hopkins, ¿no? Donde se ve la relación que tenía Hitchcock con el sexo femenino, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión como de violencia, ¿no? Sí, totalmente. Hay un tema que no quería dejar pasar la columna sin que lo mencionáramos con respecto a la película, que es la música. Por el poco presupuesto que tenían, y una cosa que se usaba mucho en la época era usar música que ya había sido compuesta, ¿no? Tener a un compositor. Bueno, pero él acá, Bernard Herrmann, lo convenció de que hiciera música, porque, por ejemplo, la escena de la ducha la quería hacer sin ningún sonido. Y Bernard Herrmann llena todo de violines, ¿no? Unos violines así, muy distorsionados, sí, como porque no había plata para contratar una orquesta completa. Pero sin embargo, ya cuando empieza y los títulos, ya te digo, ayer cuando la vi, me hacía acordar como los acordes de Mike Oldfield en El Exorcista o las bandas de sonido de John Carpenter en Noche de Brujas. Ya sabemos que estamos ante una música icónica, ¿no? Como la de la Guerra de las Galaxias o el sonido de, no sé, por ejemplo, Superman, ¿no? Sí, estamos hablando de una gran película, ¿no? Psicosis, o sea, El Exorcista, estamos hablando de los grandes cimas del cine de terror. Hay un detalle, fue nominada a 4 Oscars, veo, no ganó ninguno. Janet Leigh ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Es increíble. Y yo tenía el dato, no me acordaba en qué año, pero sabía que Anthony Perkins había sido nominado unos años antes, en el 56, por una película de Billy Wilder, La Gran Prueba, como actor de reparto. Anthony Perkins no ha tenido una gran trayectoria, pero realmente en esta película y en las siguientes este personaje lo compone de forma magistral, demuestra que es un gran actor, que es lo que también es fundamental para el éxito que tuvo esta película, ¿sí? Sí, más que nada porque ya digo, la compasión y esta tragedia que muestra en el rostro, en su interpretación, que lo aleja por completo del típico serial killer. Sí, es una cosa rarísima y que tiene que ver con la incomodidad de que fue su vida, ¿no? O sea, parece como alguien realmente torturado interiormente, y Anthony Perkins realmente lo hacía muy bien en ese sentido, ¿no? Pero bueno, de Psicosis podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Y yo me acuerdo del documental que vi, es cierto, un documental de 90 minutos en torno a la escena de la ducha, ¿no? O sea, que duró 1 minuto y medio, no sé cuánto dura la ducha, ¿no? Muy poquito. No, 40 y pico segundos. 40 y pico segundos. 40 y pico segundos. En realidad, la escena de la ducha está más o menos al minuto 45 y dura 45 segundos. Impresionante. Tiene una particularidad de esa escena que en los momentos, por ejemplo, más cercanos, donde se ve el cuerpo de la actriz, eso es otra actriz, ¿no? Es un doble de cuerpo. Un doble de cuerpo, sí. Y el día que se filmó esa escena, no estaba Anthony Perkins. No estaba Anthony Perkins. El actor que está detrás de la máscara, no recuerdo los nombres, pero era Sí, era otro disfrazado el que hacía los storyboards, Saul Bass, creo que era el que hacía los storyboards. Saul Bass. El que está detrás. Con lo cual, en el encuentro, en el momento del crimen, ninguno de los dos son los actores protagonistas. Otro dato curioso. Muy bien, Ricardo Ruiz, Psicosis, una película que está en Netflix, vale la pena verla de nuevo. Estamos hablando del gran cine de Alfred Hitchcock, ¿no? Un maestro de maestros. Una obra maestra del terror. Una obra maestra del terror, sí, El Exorcista, está peleando ahí con El Exorcista, ¿no? Es impresionante. Está peleando. Te mando un abrazo grande, che. Hasta la próxima, Pablo, un saludo. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. 你要想得到自己想要的东西，总是要付出代价的。Venir tan lejos para cambiar un local así, es la ampla, pues, ñaño. Quiero ser libre, ayúdame. 你知道什么是阅读吗？ Esto que estamos escuchando es el teaser de Vacío, la sinopsis, amigos, el tráiler, como quieran llamarle, porque es una película de producción ecuatoriana, uruguaya y colombiana, es del 2019, y su director, Paul Venegas, está en la línea. ¿Cómo andás, Paul? ¿Andás bien? Sí, buenas noches por allá, sí. Todo en orden por acá, por la mitad del mundo.
Es la mitad del mundo. El hombre está en Ecuador, ¿no? Bueno, acá tenemos que decir que los ecuatorianos tienen un gran embajador en Uruguay, un escritor que se llama Galo Galarza. Le mandamos un saludo también, si nos está escuchando, porque la idea, Paul, es conversar un poco de Vacío, esta película que si bien transcurre en Ecuador, bueno, tiene algunas líneas, y ahí está Esteban Schroeder, el productor también, uruguayo, que tiene ciertos vínculos con Uruguay. ¿Cómo fue que, aparte estamos hablando de una película ecuatoriana que está interpretada básicamente por chinos, ¿no? Por chinos que hablan chino mandarín. ¿Cómo es eso? ¿Una película chino-ecuatoriana, uruguaya, colombiana? ¿Cómo es eso? Sí, tiene esas peculiaridades que llaman la atención. Bueno, sí es una película, como pasaste el tráiler básicamente, que aborda una comunidad poco visibilizada, que es la comunidad china, no solo en América Latina, pero en el mundo, desde el punto de vista de la migración y desde el punto de vista de un occidental, sobre todo. Y es un fenómeno que está sucediendo desde las últimas 2 décadas, digamos, en toda América Latina, en Europa, digamos, cruzas el río de la Plata enfrente en Buenos Aires, como ¿verdad? Hoy en día se dice me voy al chino, no, ya no me voy al supermercado, me voy al chino. Sí. Pero lo mismo sucede en Madrid. En Madrid pasa lo mismo, sí, en Madrid pasa igual. Exactamente, en Milán, etcétera, en Florencia, y así y en el África. Acá en el Ecuador, en el año 2008 empezaron a llegar una migración fuerte de chinos, pues se abrieron las fronteras a toda nacionalidad, entonces no se requería una visa. Llegaron entre el 2018 y 2019 como 30,000 de ellos, de los cuales muchos se quedaron a vivir acá, engrosaron el barrio chino que ya tradicionalmente existía desde hace 80 años, y muchos lo usaban al Ecuador como punto de partida, como de trampolín, digamos, a la migración típica de Estados Unidos, al sueño americano, a llegar a México y cruzar clandestinamente, otros justamente al Cono Sur, hacia la Argentina o hacia Sao Paulo, de este tipo. Entonces, el observar todos estos fenómenos, más el hecho que yo viví en la China en los 90 como 6 años, y el conocer, el apreciar esa cultura, me llegó a plantearme una película de hablar sobre la migración y sobre esa comunidad. Y luego, bueno, la película se hizo con el Uruguay, con Esteban, se filmó, hay unas escenas filmadas en el Uruguay, tienen que verla. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Hay vos sabés que me hizo acordar también, que estás hablando de la migración china, que obviamente va a ser cada vez más grande. Hay una película que se llama Io sono lì, La esperanza de una nueva vida, es del 2006, y también del 2011 estoy viendo, y es en Venecia, y es precisamente entre un inmigrante serbio y una inmigrante china, ¿no? Que trabaja ahí. Me hizo acordar porque, digamos, no tienen nada que ver, pero es esa idea de cómo estos personajes hacen esos viajes increíbles del otro lado del mundo, prácticamente no hablan solo mandarín, tienen muy poco conocimiento del idioma, y hay toda una línea, digamos, no sé si decir tráfico, pero bueno, para ir, acá van atrás del China Dream, decís vos, que es ir hasta Ecuador para ir después a Estados Unidos, a Nueva York, pero muchos quedan ahí, ¿no? O sea, como pasa siempre, ¿no? Sí. Obviamente no es un viaje súper legal, ni es un viaje súper seguro, ¿no? Uno va ahí y de repente se queda en Ecuador. Claro, las expectativas, bueno, vas a ver lo que sucede en la película, tienen que verla donde realmente terminan, pero las expectativas de todo migrante siempre cambian, ¿no? Por eso un poco el nombre también del vacío. Yo digo que migrar es como dar un salto al vacío, a lo incierto, a la incertidumbre del futuro, ¿no? Porque todos empezamos con un sueño, una esperanza de llegar a algún lado, y finalmente cuando llegamos a ese lugar, las expectativas la mayoría de veces no se cumplen, ¿no? Cambia todo y pasas por un proceso emocional de desilusión, de nostalgia, de ira y finalmente de vacío, como un poco lo retrato a mi manera. Lo de China Dream en realidad tiene que ver con, es un término, un concepto inventado por el presidente actual de la China, ¿no? Este presidente hegemónico, digamos, de alguna manera, que quiso en su pueblo, en su población, inscribir este concepto de como el sueño americano, ¿no? Uh-huh. En contraposición al sueño americano, que los americanos, los gringos tienen su sueño americano, pues nosotros chinos también tenemos que tener nuestro sueño chino, ¿no? Que viene a ser lo mismo, construir han hecho casa y empleo, como les llamo yo, a buen nivel.
etcétera. En cambio, en la película lo que cuestiona un poco eso, el por qué tal vez ese sueño chino en realidad no se da en su China, en su lugar de origen, y en el caso de la chica, ella busca migrar a Nueva York, quiere llegar a Nueva York. Hay algo polémico ahí, de alguna manera. Por eso también la película por ahora no está siendo censurada en China, básicamente, no, porque los temas que habla son bastante tabú, la migración. Entonces, para ellos hoy en día no existe ya migración china, un país que supuestamente tiene un gran pasar económico, muy próspero efectivamente, pero todavía son muchos millones de gente que no solo por razones económicas, pero muchos de ellos existenciales deciden irse de China, ¿no? Y bueno, entonces yo al abordar esta película me voy contra lo que básicamente dicta la política del partido, digamos, y eso que lo hago muy sutilmente, pero es así, es la realidad de... Es un mundo. Realmente una de las cosas más importantes para mí de tu película, la vi, es la dificultad que por lo menos para mí es de hablar, viendo tu película, no viendo esas historias, de hablar de China. Hablamos de China como si fuera algo fácil de conocer, como si fuera algo fácil de concebir en la cabeza, y es un continente, es un subcontinente, los propios personajes dicen, sí, yo siempre, la muchacha dice, siempre quise ir a Beijing, pero nunca pude, ¿no? O por ejemplo dice, otro dice, no, a mí me hace acordar este río aquí en Ecuador a tal ciudad, antes de que se llenara de que la orilla se llenara de rascacielos, de que ya no se pudiera ver nada, en fin. Entonces, ellos están hablando cada uno de una parte de China y uno se da cuenta que es gigantesco eso. Sí, es un país vasto y son 56 minorías, imagínate tú. Entonces, como ves, hay muchos conflictos de ideas, sobre todo con una de ellas o con dos de ellas, con los uigures, los tibetanos, ¿no? Que se escucha mucho en los medios lo que está pasando. Entonces los puntos de vista varían mucho. La gente del norte, por ejemplo, no migra tradicionalmente. La gente del sur, de la provincia de Guangdong, de Xinjiang, son las que tradicionalmente han migrado al mundo, acá en Latinoamérica o al mundo en general. Del norte es rarísimo, pero por ejemplo en la realidad si le ves al adulto mayor, al señor Yi o el señor Lu en la película, él migró a Ecuador hace 30 años, sí. Y él es del norte, de una provincia muy cerca a Corea. Es rarísimo, a mí no me causó, es rarísimo, pero bueno, por X razones, desde un ingeniero vino al Ecuador y se asentó acá. No sé si todos los personajes son los actores chinos, no son actores profesionales, eso es increíble, eso es solamente, hay que creerle a Paul Venegas que dice que no son actores profesionales, porque realmente son grandes, hay grandes actuaciones. Sí, lo logran bien. Rescato muchísimo la actuación de la protagonista y del antagónico de Chang. Bigote, de Chang, son geniales. Los dos, bueno, ahora han emprendido el caso de él una carrera como actor, está actuando en una serie acá de televisión, de policías, algo así. Y sí, cada uno tiene una historia muy muy particular como migrantes, ¿no? Todos ellos. Pero no son su historia personal, digamos, ¿no? ¿Vos lo creaste en un guión o sí te basaste en su historia personal? No, nada que ver. Lo que yo hice es una vez que hicimos el casting por 6 meses de tratar de encontrar esos personajes genuinos que interpretaran estas emociones cotidianas, digamos, en su vida real, potencié, ya hurgando un poco en los antecedentes, cada uno potencié emociones que podía aflorar mejor para su interpretación de acuerdo al guión que ya estaba escrito, ¿no? Entonces eso sirvió mucho y bueno, creo que el resultado es bastante positivo a nivel actoral. Bueno, esta película ganó mejor largometraje ecuatoriano en el Festival de Cine de Guayaquil. Sí, ahí fue este reconocimiento que tuvo. Previo a eso había ya tenido un reconocimiento en China como mejor proyecto en el Festival Internacional de Cine de Pekín en su etapa de desarrollo. Como muchos dicen, pero ¿cómo ganó en China? Bueno, era el año 2014 y los vientos políticos era otra cosa. Hoy en día son otra cosa y hoy en día ya es difícil que entre a un festival en China. Luego de ganar aquí en Ecuador, se estrenó en enero en Ecuador en salas de cine. Previo a la pandemia fue afectado, por tal hecho vamos a reestrenar la película en marzo de nuevo, debido a que a la gente le gustó, o sea, le fue bien, tuvo un fin de semana muy positivo en 40 salas, pero inmediatamente entró la cuarentena y bueno,
ahora las salas han aceptado reestrenar, y la premiere internacional fue este pasado viernes, 4 días en Busan, en Corea, este gran festival de Busan, que creo que era muy idóneo para este tipo de película por la lengua, por el contenido que tiene. Claro. ¿no? Para mí siempre fue como una aspiración, si es que no entraba a los 4 grandes del mundo, el lugar ideal para mí siempre fue Busan, y Busan, claro. bueno, se logró, entonces estamos contentos. Perfecto, perfecto. Aparte también ahí hay una mentalidad oriental que aunque no sea china, la comparten, digamos. Insisto, yo vi la película Vacío y me sorprendió básicamente, sobre todo la primera parte, la primera mitad de la película, me parece que es una especie como de documental realizado, tiene mucha fuerza y claro, y genera mucho interés en ver esta gente, estas personas que van a Ecuador y solo hablan chino mandarín y tienen que usar el celular para que se lo traduzca y puedan atender a alguien y vender algo. Es increíble, es sorprendente todas esas, cada una de esas personas es un mundo, ¿no? Es un mundo, ¿no? Y eso es China. Sí, absolutamente. Son enclaves que se cierran entre ellos, difícilmente se abren, como ves, hay este personaje ecuatoriano que sí que le da color, digamos, bastante color a la película, y que se dan esas relaciones a veces, esa curiosidad, tanto de masculina, femenina, ¿no? Dependiendo, los chinos tienen mucha atracción por lo latino, ¿no? Por eso también involucré, puse estos elementos del fútbol, como está muy presente, el estadio, todo, el equipo del Emelec, la danza, la salsa. Bueno, un dato que aparece en la película de Vacío, lo quiero decir, porque ayer me decían, no, los chinos son malos en el fútbol, y en Vacío aparece que en China se ha puesto obligatorio el fútbol en toda primaria y toda secundaria, o sea, millones de personas para jugar, millones de chiquilines para buscar, o sea, alguien va a salir. Claro, eso es la gran aspiración, como dice lo que dice en la película, y esto es real, ¿no? La gran aspiración que lo dijo el presidente hace varios años es que sea campeón mundial del fútbol, y bueno, eso lo dice la película, y otra sería ganar un Oscar, ¿no? Lo digo para el cine chino. Bueno, tienen al gran director de cine Zhang Yimou, ¿no? Que es un grande. Correcto. Paul Venegas, gracias por estar en la máquina y realmente felicitaciones por Vacío, esta película que es ecuatoriana, pero que tiene que ver con los migrantes chinos en Ecuador y que también tiene una línea ahí, hay un link con Montevideo y obviamente a través de la productora de Esteban Schroeder. Y nada, gracias por estar en la máquina de pensar. No, muchas gracias, y bueno, se estrenará el primer semestre del próximo año en salas de Montevideo, entonces espero ahí estar en el estreno, y como siempre un gran abrazo a los queridos uruguayos, espero que la puedan ver. Sí, el año que viene la vamos a verla en cines por suerte, y bueno, y si Paul Venegas viene por aquí, vamos a ver si lo entrevistamos.